Buenas tardes a todas y todos, compañeras y compañeros de esta gesta que estamos llevando adelante. Formarnos para fortalecer la democracia, para la gestión pública y social, para generar más equidad, más justicia social, mejores condiciones de vida para toda la población. Hoy día vamos a tener la clase sobre análisis de problemas y toma de decisiones. Hace rato que venimos preparándonos para eso, pero quisiera comentarles que está nevando en Ushuaia. Quisiera comentarles, aparte de eso, que es una buena, linda noticia, parece que están viniendo las fotos en algún momento, es que estamos preparando para el día 22 de junio y les pedimos que estén atentos, que no vayan a faltar ese día, porque van a venir expertos. Vamos a aprender a partir de la experiencia. Por supuesto que todo este conocimiento que estamos compartiendo con ustedes y que los distintos profesores hemos venido acercando, proviene también y está enriquecido también por la experiencia. Pero ese día vamos a tener a personas que tienen experiencias de gestión, de gobierno, a nivel provincial, a nivel municipal, también a nivel de territorio. Por eso la jornada se llama Aprendiendo desde la experiencia, paneles de gestión, territorio, municipios y provincia. ¿En qué consiste esta idea? En que además de las clases, además de los talleres, además de los intercambios que hacemos en los talleres y en las aulas virtuales a través del campus, es bueno contar con el relato de aquellos que se están enfrentando a problemas, como vamos a ver hoy, cotidianamente. Tienen que resolverlos, ya sea en el gobierno, ya sea en las organizaciones de la sociedad civil, ya sea en el gobierno municipal como en el provincial. Para resolverlos tienen que pensar en distintas alternativas, tienen que buscar acuerdos, consensuar entre los distintos actores, como les hemos dado en llamar. Y entonces la experiencia de cada uno vale mucho y cada uno tiene un conocimiento que no es replicable, pero sí es transferible. Nos puede contar lo que estuvo haciendo en situaciones, en ocasiones especiales, y nosotros podemos tomar nota de eso y aplicarlo con las modificaciones del caso en nuestras propias situaciones especiales. Así que estamos calculando que en total, en todo el país, ese día va a haber alrededor de 40 expertos que nos hablan desde su experiencia. Imagínense la riqueza que esto significa. Acá en la Universidad de Lanús vamos a tener 4, que por otra parte van a ser representativos del conurbano sur. Esperamos encontrar, y ya hemos venido hablando para eso, con personas que están trabajando en gobierno del municipio de Lanús, del municipio de Lomas de Zamora, de Almirante Brown, también de ex legisladores, personas que han estado trabajando en el gobierno de la provincia, y así se están organizando los paneles en todos los lugares del país. Aparte de poder escuchar ese día, intercambiar opiniones con ellos, hacer preguntas, tener respuestas, nuevas ideas, vamos a filmarlo de manera que todos van a poder ver, y van a pasar bastantes horitas para que puedan escucharlo, la experiencia de los 40 gestores, gobernantes o artífices del cambio
en el gobierno provincial, municipal y en el territorio. Hoy es importante entonces que ustedes escuchen atentamente lo que la profesora nos va a ofrecer, porque precisamente con eso empezamos y complementamos lo que hemos venido viendo. Empezamos con el análisis de problema y cómo se toman las decisiones. Y preparemos esto para escuchar aquellos paneles que vendrán el día 22 de junio. Yo tengo el gusto de presentar a la profesora, doctora de la Casa de la Universidad Nacional de Lanús, egresada de aquí, María Marcela Botinelli, quien es, como decía, doctora en Salud Mental Comunitaria, magíster en Metodología de la Investigación Científica, también título obtenido en nuestra universidad, y licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente Marcela es directora de Evaluación y Gestión Académica de nuestra universidad, donde también ejerce la docencia y la investigación. Es asesora y evaluadora para diversos programas sociales. Estuvo trabajando durante un buen tiempo en la Dirección de Planificación y Gestión y Evaluación de la Gestión de nuestra universidad también y sigue colaborando con la misma. Y el último libro que ha escrito se titula Metodología de Investigación, herramientas para un pensamiento crítico complejo. Se van a encontrar con una persona que tiene una gran claridad en las ideas, una exposición muy racional, pero que lo va a hacer con mucho corazón, porque además es una gran militante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación de volver a compartir con ustedes este espacio. Como cada vez que planteamos un formarnos, el desafío de trabajar con la gente que trabaja en territorio, en terreno, y de dar herramientas que nos sirvan, ¿no? En ese sentido, les pido por favor, las clases, en este sentido, el formato de la clase, que estemos en tantos lugares al mismo tiempo, la necesidad de mantenernos con el micrófono cerca para que puedan escucharnos todos los compañeros que están en cada uno de los lugares de nuestro país y que están compartiendo con nosotros esta clase, hace que no sea tan fluida y tan participativa durante todo el tiempo de la clase, pero les pido por favor que todas las dudas, preguntas, acotaciones, etcétera, que se les vayan ocurriendo, las vayamos escribiendo para poder retomarlas hacia el final, ¿sí? Bueno, nos vamos a intentar concentrar hoy en un tema que viene como a empezar a sistematizar lo que ustedes vienen viendo en las clases anteriores respecto de, bueno, cómo hacemos para hacer una planificación o para participar en una planificación respecto de los problemas concretos que nos suceden en el territorio, ¿sí? No de esas planificaciones que uno dice, bueno, son sobre los grandes problemas. Todo gran problema se expresa en la cotidianeidad y se expresa en las cosas más chiquitas que hacen que nuestra vida de todos los días se vea interrumpida, problematizada y que demandan que hagamos algo como buenos referentes. ¿Ok? ¿De qué hablamos cuando hablamos de problemas? En principio, los problemas podría parecer una contradicción, pero los problemas son construcciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nosotros nos encontramos cotidianamente con cuestiones que nos parece que están bien o que están mal, con cuestiones que no nos dejan hacer algo, que nos impiden cumplir un derecho, que nos impiden realizar alguna actividad, la verdad es que lo que para un planificador o para una persona que quiere hacer un trabajo territorial se considera un problema, es una construcción que requiere de acuerdos y de escuchar a más de un actor social. Ustedes estuvieron viendo qué son los actores sociales, qué son los hechos, los eventos, los acontecimientos, y esto les permitirá entender que
las cuestiones que pasan cotidianamente no necesariamente son un problema para todo el mundo. Y en ese sentido, los problemas no son evidentes. No son evidentes incluso para las mismas personas que viven en el lugar donde acaecen esos hechos o suceden esos acontecimientos, sino que muchas veces han sido naturalizados por las personas. Y en ese sentido, piensan que esos son parte de las condiciones en las que acontece su vida. En ese sentido, no preexisten a las personas, sino que son parte de la definición de las personas cuando se dan cuenta de que algo que les pasa, algo que es una cuestión para ellos que en otro momento no lo hubieran considerado, se convierte en problemático, molesto, necesario. Y entonces, cuando uno quiere identificar qué es un problema, necesita preguntarse por qué es un problema, para quién es un problema, cómo se puede solucionar y qué se necesita para hacerlo. Por eso vamos a decir que la construcción de un problema requiere de poder conversar con otros los puntos de vista distintos que pueden tener diferentes personas. Lo que para alguien es un problema, para otra persona puede no serlo. Por ejemplo, algo que, supónganse, en mi barrio hay una cuadra donde está llena de árboles. Mucha gente dice, qué bonitos son los árboles, ¿sí? Y está muy contenta de pasear por una cuadra donde está lleno de árboles. Varios de los vecinos de lo que se quejan es de que esos árboles, cuando es otoño, dejan sus hojas, tiran sus diferentes partes, etcétera, y tapan las cañerías. Y entonces les tapan los desagotes de las casas, las alcantarillas públicas, etcétera, y generan problemas tanto en las casas, en los edificios, como también en la vía pública. Se hacen charcos, se genera un problema en el asfalto, etcétera. En ese sentido, algo que para una persona que pase habitualmente por ahí puede no ser considerado un problema, para quienes viven en esa cuadra es un problema. Y algo que durante todo el año no es un problema, en otoño se ve claramente que es un problema, que ese es el otro punto de vista. En ese sentido también, cuando uno va a definir problemas, aparecen los intereses, ¿sí? Seguramente si a alguien se le ocurrió que cortaran los árboles, que podaran los árboles o que sacaran los árboles de esa cuadra, por supuesto aparece toda la gente que empieza a decir no, los árboles son una cuestión no solo de estética o de adorno, sino que también tiene que ver con una política de urbanismo, con una forma y también con la ecología. En ese sentido no se pueden andar cortando árboles en cualquier momento. En Ciudad de Buenos Aires, además, no conozco muy bien las legislaciones de otras ciudades, pero en Ciudad de Buenos Aires, además, tenemos el problema de que si alguien toca un árbol, en realidad tiene una multa, ¿sí? O sea, además hay aplicación de sanciones sobre aquellas personas que quieran modificar las condiciones de los árboles que están en la vía pública. La otra cuestión a considerar son las explicaciones. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué sería un problema? ¿Para quiénes? ¿Cuáles serían las posibles soluciones? Y también los saberes y prácticas de cada uno. Muchos sabrán que cuando son las podas de árboles, los árboles se contrata una empresa para hacer el mantenimiento de los árboles y los que saben de plantas muchas veces dicen que están mal podados o que están podados en fechas que no corresponden, ¿sí? Y en ese sentido también hay saberes y prácticas que tienen que ver, por un lado, con lo cotidiano, por el otro lado, con las diferentes personas que ahí están. Por ejemplo, los que se encargan de cableados o del mantenimiento de los cableados muchas veces dicen que si no cortan algunas de las ramas van a interferir en el suministro eléctrico o en la llegada de cable o señales, etcétera. En ese sentido, coexisten la definición y la construcción de un problema de todas estas cuestiones, del punto de vista de cada uno, de los intereses, de las explicaciones y de los saberes y prácticas. Por lo tanto, podemos decir que no solamente intervienen aspectos materiales en la construcción de un problema, sino también valorativos, y que esas valoraciones tienen que ver con la experiencia de cada uno, pero también con los saberes que cada uno tiene. ¿Cómo se construyen entonces? Ustedes han hablado de qué es una política pública, cómo se construyen y de dónde nacen.
Pero esos problemas definidos y reconocidos en la política pública, muchas veces nos preguntamos cómo llegaron a ser problemas para la política pública. ¿Sí? ¿Quién definió que eso fuera lo que se iba a trabajar y no otra cosa? En ese sentido, hay un primer punto respecto de la construcción de un problema y es la necesidad de lograr que se reconozca como problema colectivamente, no como un problema a nivel individual o particular de los vecinos de esta cuadra, sino como un problema colectivo. Cómo trabajamos el podado de árboles, el cuidado de los árboles de las vías públicas, etcétera, para evitar todo el resto de complicaciones que eso tiene. Y por el otro lado, para que se transforme en una política pública, hay que lograr que el Estado lo reconozca como un problema. Y esto significa que ingrese en la agenda pública. Ustedes también ya hablaron de qué es la agenda pública y cómo se tramitan los ingresos a la agenda pública, pero tiene que ver con esta construcción en la cual, como no es evidente, hay que explicitar de dónde viene, quiénes son los actores implicados, cuáles son las complicaciones, para quiénes, de qué manera, para poder entrar a jugar un lugar en las posibilidades de que el Estado lo asuma como un problema que hay que abordar. También es necesario identificar qué caminos serían posibles para solucionarlo y acá también, en esas elecciones de estrategias de solución, hay un montón de aspectos a considerar, por ejemplo, cuáles son las más viables, cuáles requieren recursos, de qué recursos se disponen, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta diversidad, podemos empezar a pensar cómo se eligen los problemas, ¿sí? ¿Cuál sería el problema a elegir para poder trabajar en una política pública concreta? Y cómo hacer esa elección, qué herramientas tenemos para tomar decisiones, para definir sobre qué problemas vamos a trabajar. Porque seguramente cuando digamos, bueno, identifiquemos qué problemas, se nos ocurren miles de problemas posibles para trabajar. Pero ¿cómo elegimos sobre cuál trabajar? ¿Y qué herramientas tenemos para poder hacerlo? Hay un punto más de la consideración de los problemas que tiene que ver con que la mayoría de los problemas sociales son complejos. ¿A qué nos referimos con esto de que sean complejos? Que tienen muchas perspectivas y muchas alternativas posibles de solución. Y que en esas alternativas de solución no hay una que sea mejor que otra. Que muchas veces en la perspectiva de cuál es mejor depende de los actores implicados y siempre hay gente que se perjudica y se beneficia con la definición de la alternativa o el problema focalizado. En ese sentido, si siempre hay quienes se benefician y siempre va a haber gente que se perjudique o que afecte las decisiones que vayamos a tomar, necesitamos entender que esto va a tener efectos, la definición del problema y la decisión de cuál va a ser la línea de acción, va a tener efectos sobre todas las gentes que constituyen parte de la definición de ese problema. Y esto va a generar posiciones políticas, valorativas, ideológicas, que van a tensionar en la posibilidad de que esa política, por un lado, llegue a ser política, que ese problema llegue a ser parte de una política pública, y por el otro lado, de cuáles son las alternativas que se definan para poder abordarlo. Por ende, el abordaje de los problemas siempre implica una dimensión técnica que tiene que ver con los saberes concretos que tienen las personas que son especialistas en ese tema y un saber práctico o un saber un saber político, una dimensión política que tiene que ver con cómo y cuándo se ponderan determinadas acciones y problemas. Algunos, cuando se discuten los problemas, dicen ese es un problema meramente político o meramente técnico. Desde nuestra perspectiva no existen problemas meramente políticos o meramente técnicos. Todos los problemas tienen una dimensión técnica y una dimensión política. Entonces, ¿cuáles son las herramientas y cuáles son los aspectos que tenemos que considerar a la hora de tomar decisiones? Para hacer el análisis y el diagnóstico de los problemas tenemos que considerar 4 dimensiones. La primera es la de los actores sociales que están involucrados en esa situación, la selección de cuáles son los problemas posibles, las formas posibles de entender ese problema, cuáles son los objetivos posibles a plantear y cuáles son las alternativas de solución.
vamos a ir viendo para cada una de esas cuestiones qué herramientas tenemos para trabajarlos, focalizarlos y definirlos. El análisis de actores. Cuando uno habla del análisis de actores, muchas veces dice, bueno, actores son todos los que estén implicados en el problema. Pero muchas veces implica saber cuáles son las perspectivas de esos actores. Entonces acá hay una viñeta que en realidad postula dos posiciones frente a una misma cuestión, ¿no? Hay dos mujeres, una toda vestida, otra solo en bikini, y una piensa de la otra más o menos lo mismo, con diferente perspectiva. Una dice, todo cubierto menos los ojos. Qué cultura cruel y machista, dice una. Y la otra dice, todo descubierto menos los ojos. Qué cultura cruel y machista. En este sentido, parece que fuera, si yo leyera solo el argumento sin ver la imagen de la viñeta, podría pensar que se están refiriendo a la misma cuestión, pero siempre está teñido por mis valoraciones, mis conocimientos, mis creencias y mi situación de vida. En ese sentido, en el análisis de actores, hay que pensar que las perspectivas de los actores pueden traer también una definición totalmente distinta acerca de qué es un problema o en qué sentido es un problema y cuáles pueden ser las soluciones. Por eso, a la hora de identificar actores, se propone que se trabaje sobre algunos aspectos. La primera es registrar los grupos, personas o instituciones que están implicadas directa o indirectamente en la situación problemática que se acaba de identificar. La segunda, definir las categorías de esos actores, es decir, quiénes están afectados y de qué manera, quiénes se sienten afectados y de qué manera, cuáles son los beneficiarios, quiénes son los oponentes, quiénes estarían a favor de contribuir a solucionar ese problema, quiénes estarían en contra y en función de qué situaciones. Habría que caracterizarlos y analizarlos para identificar las consecuencias posibles que tiene, tanto la definición de esto como un problema, como su participación o no en las tensiones de las decisiones que propongamos para poder abordar ese problema, las soluciones posibles que vayamos a trabajar. Para ello, entre otras cosas, uno podría considerar los actores sociales que tienen que ver con grupos poblacionales, edad, nivel de ingresos, etcétera, organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones del sector privado, agrupaciones políticas, cooperativas, organizaciones de cooperación y financiamiento internacional. Muchas veces uno también naturaliza que cuando uno llega es la primera vez que la gente tiene a alguien que se ocupe de ese tema. En general, en todas las situaciones y en todos los problemas, en cada lugar del territorio siempre hubo alguna alternativa anterior. En ese sentido, siempre está bueno primero escuchar lo que dice la gente respecto de si eso es un problema y qué se ha hecho hasta ahora respecto de eso, porque a lo mejor, entendiendo la lógica de cómo se llegó a construir esto de esta manera y quedó así, podemos entender la lógica de si es un problema o no para quiénes, o si es algo que si lo tocamos va a haber afectados y para quiénes. En ese sentido, la identificación de estos grupos muchas veces ayuda a pensar, porque uno tiende a identificar los grupos vulnerables o los grupos poblacionales como los únicos actores implicados. Y acá tenemos que considerar que hay programas, actores, planes, municipios, gobernaciones, etcétera, que tienen injerencia, por lo menos territorial, en eso. Y si nosotros lo definimos como un problema y lo hacemos entrar en la agenda, entonces todos esos actores van a empezar a emerger o a aparecer. En ese sentido, es importante poder analizarlos ya desde la planificación o desde la identificación del problema. Una de las herramientas que se utiliza habitualmente después de hacer este listado es lo que se llama el análisis de actores o mapa de actores. ¿Cómo se hace el mapa de actores? En realidad el mapa de actores se hace considerando dos cuestiones. Por un lado, después de hacer toda la lista de personas implicadas, identificando qué grado de
cómo es su posición respecto del problema planteado. Es decir, si están de acuerdo, medianamente de acuerdo, si están en contra, si piensan que eso es un problema muy importante, si no les compete, pero bueno, pueden colaborar. En ese sentido van a ver que dice a favor, indiferente o en contra en la línea horizontal. Esto significa que los actores pueden tener una posición respecto del problema y la propuesta de considerarlo como un problema a trabajar, una posición más indiferente, una posición efectivamente contraria a que se trabaje sobre eso o una posición a favor. La segunda cuestión a considerar para ubicar a los actores es el nivel de poder que tienen. Obviamente, si es una persona que no tiene demasiada implicancia, por más de que esté en contra, nosotros podemos trabajar con alguna estrategia más individualizada. Pero si es una persona con mucho poder, con poder político, poder económico, sobre el lugar en el que estamos trabajando y que tiene injerencia sobre la definición de ese problema o sobre las alternativas de solución, nosotros tenemos que considerarlo para establecer dentro de nuestras posibilidades de solución, dentro de nuestras estrategias de trabajo, dentro de las actividades que vamos a proponer, cómo hacemos para o consensuar con esa persona o construir con esa persona o tramitar con esa persona o ese grupo o esa asociación o esa organización, cómo vamos a hacer el abordaje de esas acciones. ¿Por qué trabajé primero sobre los actores? Porque en realidad, si bien problemas y actores, algunos proponen primero trabajar sobre los problemas y después sobre los actores, la verdad es que se definen mutuamente. ¿Sí? Cuando yo voy identificando los problemas, como decíamos primero, como los problemas no son problemas para todos los actores, entonces cuando voy trabajando sobre la construcción del problema, algunos lo van a definir como problemas y otros no. En ese sentido, la definición de actores y problemas se determina mutuamente y uno va identificando paralelamente los problemas y los actores que estarían implicados, porque cada vez que va definiendo el problema y ve la lista de actores, van a cambiar su posición y pueden hacernos ver otra perspectiva o arista del problema. En ese sentido, para el análisis de los problemas, ustedes estuvieron trabajando en la clase anterior acerca de qué es un problema y empezaron a trabajar algunas herramientas para poder abordar problemas, pero podemos volver a definir básicamente que un problema es cuando un actor social, sea individual o colectivo, siente insatisfacción por alguna situación vital, por alguna situación de su vida y puede necesitar, identificar y definir ese problema para poder abordarlo. Cuando nosotros necesitamos verlo a partir de las personas, es posible que aparezca como una necesidad o como algo que parece problemático en una persona individual. Pero nosotros necesitamos esa construcción colectiva. ¿Para qué? Para que haya cierto consenso en la necesidad de poder abordar eso como un problema. Para eso hay que establecer consensos. Y la forma de establecer consensos es hacerlo participativamente. Muchas veces cuando se habla de participativo, en las instancias de decisión y de gestión se dice eso va a traer problemas, es mucho lío consultar con las personas, si hacemos participar a todos se van a abrir a muchas cosas. Pero el eje de la participación, y esto tiene que ver con las posiciones políticas, ideológicas, pero también afectan a las decisiones técnicas sobre la planificación. La planificación en la que hay mayor participación tiene más viabilidad de poder ser llevada a cabo. Porque si bien el proceso de consensos es más difícil, ¿sí?, tiene más base. ¿Por qué? Porque es como la construcción fue colectiva, la definición, la identificación de los factores, el análisis de los actores, el análisis de las posibilidades, la escucha de las perspectivas de cada uno, garantiza que la gente ya viene con esa construcción, trabajando en el proceso de elaboración y de consensos, de visibilizar eso como un problema. En ese sentido, si bien para muchos el trabajo de construcción de problemas colectivos es todo un desafío y prefieren trabajar sobre la identificación de problemas fuera, digamos, en los equipos técnicos y luego ir a trabajar territorialmente sobre las alternativas de solución, en mi experiencia por lo menos,
hay muchas más probabilidades, y la verdad que la mayoría de los estudios que trabajan sobre planificación interactiva y planificación participativa, etcétera, en las cuestiones sociales, cuanto mayor participación haya desde la definición e identificación del problema, es más fácil tener consensos y avanzar en la construcción de las políticas alternativas y definiciones de decisiones que se van a implementar. En ese sentido, para poder terminar de definir el problema, necesito identificar a los actores y terminar de entender las perspectivas de todos esos actores, para poder incluirlos en la definición del problema. Y para hacer estas diferentes posibilidades y opciones de cómo se define el problema, tenemos una herramienta que se llama árbol de problemas. ¿En qué consiste la herramienta de árbol de problemas? Muchas veces comienza como una lluvia de ideas, que puede ser, si es un trabajo no participativo, será individual o del equipo técnico, hacer una lluvia de problemas o de ideas o de preguntas sobre las cuales se va a empezar a trabajar ponderándolas y ordenándolas. En ese sentido, una vez que se plantean todas las preguntas, problemas o situaciones, se elige categorizarlas, ordenarlas, sistematizarlas de alguna manera que queden ordenadas y se elige sobre cuál se podría trabajar. Si es un trabajo participativo, muchas veces se trabaja o con afiches o con lugares donde se pueda dejar registrado cada una de las posiciones u opciones para poder trabajar en ese problema, cómo lo definirían, en qué consistiría, cómo lo nominarían a ese problema, y luego se buscan las diferencias y semejanzas entre cada uno de ellos, se ponderan esas formulaciones, se vota la que representa mejor lo que estamos trabajando o tratando de comunicar, y se elige sobre cuál se va a usar el foco. Para eso, les muestro, cuando se arma el árbol de problemas y se define un problema central, aunque estamos hablando de problema central, cuando uno trabaja territorialmente, intenta que la formulación de los problemas sea lo más territorializada posible. Es decir, no poner problemas con las políticas públicas, insatisfacción o incumplimiento de derechos. Porque si ese es nuestro problema central, imagínense lo que va a ser desglosar todas las cosas que causaron el incumplimiento de derechos y todas las cosas que tendríamos que hacer para poder abordar el cumplimiento de derechos, ¿sí? En ese sentido, se trata de identificar problemas concretos, problemas contextuados, problemas de territorio, problemas en los que yo diga este y aquel, estos son los hechos, el problema lo vamos a focalizar en esto. Una vez identificado ese problema central, el árbol de problemas requiere que vayamos a ver cuáles son las causas, ¿sí? Supónganse, en el caso que estábamos diciendo hace un rato de la cuadra esta que se inunda en otoño y que empiezan a tener rajaduras las casas y que se empiezan a tapar las cañerías, etcétera, yo podría decir que el problema central es un problema de mantenimiento de los árboles de la vía pública. Pero también podría haber empezado con que hay un problema de inundaciones, porque se inunda esa cuadra porque se tapan las alcantarillas. O también porque hay un problema con el asfalto, las calles rotas, ¿sí? Según cómo focalice cuál de ellos, yo voy a empezar a mirar cuáles son las causas y cuáles son los efectos que sucederían si yo abordo ese problema. En ese sentido, es igual empezar por cualquiera de los problemas. El tema es poder focalizar y consensuar aquel problema con el que mayor consenso participativo tengamos para poder empezar a trabajar. Y que sea lo más concreto posible para que las causas y los efectos de los que estemos hablando se focalicen lo mejor posible para abordarlos. La segunda cuestión a trabajar es lo que se llama el árbol de objetivos. El árbol de objetivos que sirve para la toma de decisiones tiene que ver con que cuando nosotros identificamos un problema, nuestro objetivo es resolverlo. Es decir, todo lo que pusimos
como causas de eso, todo lo que pusimos como cosas que suceden por ese problema, nosotros, y como efectos de ese problema, nosotros necesitamos traducirlo en, si nosotros lo solucionamos, ¿qué pasaría? ¿Sí? En ese sentido, el árbol de objetivos lo que intenta es identificar cuál sería la meta a lograr. Que estuvieran podados los árboles, que estuviera todo el asfalto bien, que las casas dejaran de rajarse, que no hubiera inundaciones. ¿Cuál vamos a poner como el objetivo de trabajo, como lo que nosotros vamos a abordar? A eso se llama empezar a construir y consensuar un árbol de objetivos. Obviamente, cuando uno propone objetivos o metas a lograr, nuevamente tiene el mismo problema, y es que para algunos los objetivos que están proponiendo pueden ser diversos, ¿sí? Y uno puede focalizar en diferentes objetivos. Nuevamente, si es una planificación participativa, un diagnóstico participativo, esto se soluciona en la decisión y construcción colectiva de cuál sería el objetivo a focalizar y de qué manera podríamos trabajarlo. ¿Cómo? Cuando uno analiza cuáles son los objetivos posibles, muchas veces se encuentra presionado porque empieza a identificar que ese objetivo es incumplible. Empieza a darse cuenta que cuando está proponiéndolo como una meta a alcanzar, eso es probablemente inviable porque hay parte de los actores que están participando del consenso que no estarían dispuestos a hacerlo. En ese sentido, así como se hace un análisis de problema y las posiciones de las personas, del mismo modo hay que ir haciendo ese análisis procesualmente, no solamente respecto de la identificación del problema, sino de las posibles soluciones que se propongan para abordarlo. Por eso, la tercera herramienta es un análisis de alternativas. ¿Cuál sería el análisis de alternativas? ¿Qué son las alternativas? Las vías o las actividades, los medios con los cuales podríamos alcanzar ese objetivo. En ese sentido, también hay muchas formas de llegar a ese objetivo y uno pondera cuáles son con las que tiene mayor cantidad de probabilidades de llegar a cumplirlas, mayor cantidad de herramientas para poder abordarlas y cuáles apuntarían a actuar sobre las causas del problema para contribuir a que no se llegue nuevamente a postular ese problema, a volver a aparecer ese problema. Por eso se dice que cuando uno evalúa las estrategias, tiene que evaluar la estrategia más adecuada, emerge de poder analizar cuál es la que económicamente se puede abordar, cuál es la más factible, en sentido de que cuáles son las que los actores están dispuestos a sostener. Ustedes piensen que cualquier estrategia de solución que nosotros planteemos no solamente tiene que ser posible de ser llevada a cabo por nosotros. O sea, se supone que lo que estamos haciendo al construir políticas públicas, al hacer planificación en políticas públicas, no es que nosotros solucionemos todos los problemas, porque imagínense que no nos vamos a llevar a todos los indigentes a vivir a nuestra casa, no nos vamos a llevar a todos los perros abandonados a nuestra casa, no vamos a podar todos los árboles todos los días nosotros, no vamos a limpiar todas las alcantarillas de la cuadra de todos los barrios nosotros, sino que requiere de una estrategia que pueda lograr los consensos necesarios para que todos los actores implicados en esa solución participen de esa solución. En ese sentido, dice, hay que hacer un análisis de la viabilidad que tiene las soluciones planteadas o las estrategias planteadas. ¿Cuáles son las más factibles, legal, técnicamente? ¿Cuáles son las pertinentes para esa población? Y acá otra vez tiene que ver con las valoraciones personales de los actores implicados en esa decisión. ¿Cuáles son las más eficientes y cuáles son las más eficaces? La decisión entonces depende un poco de las capacidades y para eso también tenemos que analizar qué capacidades tenemos en los territorios con los que estamos trabajando, con quiénes estamos trabajando y quiénes están implicados allí. Hay soluciones que en un lugar o en un contexto determinado son muy eficaces y en otros no son para nada eficaces y son muy resistidas. Esto pasa con todos los planes y políticas que vienen, como se dice, enlatados, ¿sí? Que vienen como una propuesta ya armadita.
¿no? Entonces dicen, si vos tenés problemas con deserción, entonces hacé tal cosa. Si vos tenés problemas de embarazo adolescente, haces tal otra, ¿no? Y vienen como una construcción ya armada de cuáles son los problemas, cuáles son las herramientas a aplicar, cómo se soluciona eso y se hace. Les cuento un caso específico de algo que me tocó asesorar y trabajar específicamente en esa evaluación. Hace un tiempo, en provincia de Buenos Aires, en los 90, había una dirección específica que se encargaba de embarazo adolescente, de adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, y postulan a un programa de OPS de la Organización Panamericana de la Salud, que lo que proponía era trabajar en el abordaje de las posibilidades, los conocimientos y las prácticas de los adolescentes sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Cuando empiezan a trabajar sobre esto, plantean varias líneas de trabajo, por ejemplo, ir a las escuelas y dar clases de educación sexual. Cuando miden los indicadores de enfermedades de transmisión sexual, de embarazo adolescente y de violencia de género, siguen aumentando. Entonces dicen, con la capacitación sola no funciona. Entonces dicen, bueno, entonces tenemos que usar alguna estrategia específica. Entonces decidieron utilizar algunas herramientas de intervención específica. Entonces, una de las propuestas fue repartir preservativos, ¿sí? Entonces repartían preservativos en los hospitales, en los centros, en las salas, en todos lados. Los chicos hacían globitos con los preservativos, hacían pelotas para jugar en los recreos con los preservativos. Bueno, y algunos los usaban, obviamente. También aparecieron denuncias de reventa de los preservativos, diferentes cosas que todos deben haber escuchado alguna vez. El tema es que igual las tasas de embarazo, las tasas de enfermedad de transmisión sexual, etcétera, seguían creciendo. Por lo tanto, decidieron postular a la propuesta de OPS de un programa integral y qué sé yo, y tenían unos fondos para hacer herramientas concretas. El programa de OPS les pide que trabajen sobre una línea de base. La línea de base es un análisis diagnóstico de la situación. Entonces tenían que saber en qué situación estaban los adolescentes. Y lo que hacen es comprar otra vez un programa ya hecho, ¿no? Habían comprado la estrategia de repartición de preservativos, habían comprado la estrategia de capacitaciones, ¿no? Entonces compran esta vez una estrategia de diagnóstico de situación. La estrategia de diagnóstico de situación era una evaluación que había hecho OPS misma y que los españoles la habían traducido al castellano. Era una encuesta que se les tomaba a los estudiantes. Primera cuestión, no todos los adolescentes estaban en las escuelas. Segundo, no todos los adolescentes sabían leer y escribir. Tercero, bueno, un montón de críticas al respecto, pero bueno, era una encuesta, estaba sistematizada, etcétera. Como estaba validada en España, la implementaron directamente. El primer lugar donde la implementaron fue una escuela de educación técnica, 5º año. Van varios profesionales de salud, hacen todos los permisos consecutivos, etcétera, etcétera, etcétera. Presentan la encuesta y la encuesta comenzaba diciendo: por favor, después de decirle a los chicos que iba a hacer una encuesta sobre actividad sexual y que por favor que lo tomaran con calma, que no era identificatorio, que no iban a estar registrados, etcétera, 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 la encuesta comenzaba diciendo: por favor, coja el lápiz y conteste. Acto seguido, las cosas que contestaron los estudiantes de 5º año del técnico, de la escuela técnica, no se las puedo describir. Porque entre otras cosas decían, después de coger el lápiz, ¿no? Entonces decían, ¿usted usa preservativos con frecuencia en sus relaciones sexuales? Y después de coger el lápiz decía, bueno, ¿no? Y cosas por el estilo. Así era, todas las encuestas estaban respondidas en ese mismo tono. En este sentido, cuando uno utiliza estrategias que ya vienen prearmadas, corre el riesgo, habitualmente,
de que no están contextuadas. Entonces, no fue definido así como un problema, no es un problema para esa persona de esa manera, está en un lenguaje distinto, no se adecua a las necesidades o a los intereses de esa población. Entonces, los docentes estaban disconformes, los estudiantes estaban disconformes, los profesionales de salud decían, ¿y esto para qué lo estamos haciendo? Es decir, cuando uno quiere construir política pública, necesita establecer estos consensos. Si no arma estos consensos, si no ve las alternativas, si no analiza con el territorio, con los participantes del territorio, estas propuestas, y si con eso no sabe viabilizar, comunicar, gestionar la tramitación de esa posibilidad con la gestión política, entonces no se va a poder constituir en una política de intervención. En ese sentido, es interesante que en cada uno de los puntos uno lo resignifique preguntándole a la gente qué sería para ellos, cómo se podría hacer, dónde ven los problemas y si esto ya se hizo. Porque la otra cuestión es, imagínense la cantidad de veces que a uno le dicen, y pero no hiciste tal cosa, o sea, para eso tenés que hacer tal cosa, ¿no? Supónganse, imagínense la cantidad de veces que a la gente de la cuadra esa le dijeron, y pero ustedes tienen que limpiar los techos cada tanto, y si te miran y te dicen, sí, como diciendo, vos me estás tomando de tonto a mí, ¿qué pensás? ¿Que yo no lo limpio? Sí, pero es otoño, cada 2 días está lleno de nuevo, o sea, no es una cuestión de andarse subiendo al techo. ¿Qué le voy a decir a la señora que tiene 70 años que se suba cada 2 días al techo para sacar las hojitas? Es decir, cuando uno piensa las soluciones, tiene que ver las perspectivas, lo que ya se hizo, qué de eso sirvió y qué no sirvió, por qué se abandonó. Porque si se abandonó o si se construyeron otras alternativas, también hay que recogerlas e incorporarlas en la experiencia de construir cuáles son las alternativas específicas para este lugar, ¿sí? Por eso dice que cuando uno logra establecer estos 4 puntos, los actores, los objetivos, las acciones, qué problemas vamos a identificar y cómo los vamos a abordar y cuáles son las estrategias de solución y las analiza en función de estos aspectos, tiene más viable, más operativa la posibilidad de construir un proyecto de trabajo, ¿sí? Porque está contextuándolo y está analizando las posibilidades de que, primero, se comprenda como un problema, segundo, se analice que ese es el mejor objetivo posible de todas las propuestas que habría para poder abordarlo y que las estrategias que vamos a utilizar para trabajarlo tienen un cierto consenso entre los actores que tienen que poder implementarlo más allá de que nosotros estemos o no, o que sigamos estando allí o no. Porque también lo que nos pasa en todas las construcciones territoriales de políticas públicas es que nosotros estamos un tiempo acotado. Y los problemas están todos los días. Y se reeditan todos los días, incluso los que están naturalizados, ¿sí? Incluso los que todo el mundo sabe que están ahí y no se hace nada porque es así, ¿sí? Incluso para esos, ¿sí? Y hay otros que nosotros desde afuera nos parecen muy sencillos, pero que si nos lo plantearan a nosotros como vecino de un lugar, de nuestro propio lugar de residencia, también los veríamos como imposibles de ser abordados. ¿Sí? Ustedes piensen, cada vez que intervienen o cada vez que plantean una situación problema, una estrategia, una posibilidad de objetivo, etcétera, ¿qué harían ustedes si a ustedes les vienen a plantear eso una persona de afuera? ¿Sí? Una persona que no sea su vecino, ustedes y las personas con las que ustedes conviven. ¿Qué posición tomarían? ¿Si confiarían? ¿Si no? Esto también es interesante a la hora de pensar ¿por qué? Porque yo vaya a una comunidad me tienen que decir lo que necesitan o no, por qué o cómo hago para poder viabilizar y poder entender lo que el otro necesita. En la definición de problemas es muy importante tener como primer precepto el escuchar antes que hablar, que nos cuesta muchísimo en las intervenciones territoriales. Preguntar antes que hablar. ¿En qué sentido digo esto? En el sentido de que cuando uno construye un problema con el otro es cuando puede escuchar qué es lo problemático para el otro. Si yo digo lo que vos tenés como problema es la desnutrición, para el otro puede no tener ningún problema la desnutrición y ser un problema otra cosa. Y la verdad es que yo necesito construir, o mejor dicho,
como decimos en las metodologías participativas, co-construir con el otro sobre qué vamos a trabajar. Si es una naturalización, por ejemplo, en temas de violencia, ¿sí? Violencia de género, abuso, trata de personas, en todos esos temas que son muy complicados, salud mental, en los temas que son realmente que dan escozor en cualquiera que nosotros planteemos que vamos a trabajar sobre eso y que también tienen un límite a la intervención, un límite concreto que es todas las voluntades que tienen que confluir. Uno se da cuenta que las posiciones efectivas que tome la gente no es que nunca hizo nada, no es que no le importa, es cómo hace para sobrevivir todos los días con eso, ¿sí? En ese sentido, la gente que trabaja sobre todo con violencia, trata, abuso, etcétera, y con infancia, por ejemplo, sabe que uno no puede decirle a la persona, bueno, anda y denuncialo, porque mañana aparece muerto. Niño, niña, mujer, digo, y de eso tenemos un montón de datos, ¿no? En ese sentido, uno tiene que ser muy precavido y guardar también lo que se llama una ética relacional. ¿Qué es la ética relacional? La posibilidad de establecer con otro los límites de que vos tengas la posibilidad de decirme si yo me estoy metiendo en algo que vos no querés que me meta, ¿sí? Si yo estoy acá para hacer un soporte técnico de que vos puedas hacer cosas, no para obligarte, no soy quien para obligarte o para decirte cuál es tu problema o cómo lo tenés que resolver. Y eso es una condición fundante del vínculo de todos los que trabajamos en lo territorial. Perdón, antes de cerrar y que podamos trabajar con las preguntas, que es lo que más me parece que puede ayudarnos a pensar en cuáles son las necesidades de ustedes o qué preguntas les disparan estas herramientas. Y antes de que se vayan a trabajar en el taller con estas 3 herramientas, quería leerles una... Bueno, no, lo voy a leer cuando terminemos la sesión de preguntas. Primero vamos a hacer las preguntas y después les cerramos con la frase que había pensado. No sé cómo hacen con las preguntas ese. Listo. Entonces abrimos a preguntas. ¿Sí? Bien. Bueno, antes que nada, un fuerte aplauso para Marcela. Nos estuvieron llegando comentarios de varias universidades. También como es un link... No de que hablaba lento despacio. No, que iba muy bien. Como es un link que se genera para que lo puedan ver a través de YouTube, la teleconferencia, también hay varias personas que lo están viendo de manera individual. Y por ejemplo, en 25 de mayo, es una localidad en la provincia de Buenos Aires, querían que vayas también a hablar allá, así que, viste, tiene impactos sobre un territorio amplísimo formarnos. Bueno, una de las preguntas es cómo se territorializan problemas muy amplios, ¿no? Como son la inseguridad o la inflación, es decir, cómo lo podemos problematizar en el barrio. Bien. ¿Las voy contestando? Sí, si querés. Bien, ¿cómo se territorializa? En realidad, cuando nosotros decimos, qué sé yo, problemas de inseguridad, lo habitual es que aparezca primero lo general, ¿sí? Entonces aparecen estos enunciados que tienen que, algunos autores dicen, tienen que deconstruirse, o sea, tienen que volver para atrás para ver cómo llegamos a decir eso, que eso era inseguridad. Entonces, lo que yo he encontrado como la herramienta más útil es preguntarle en qué te das cuenta, en qué se ve la inseguridad, quiénes la sufren, cómo, de qué manera y qué se hizo hasta ahora y siempre fue así, ¿sí? En ese sentido se llama territorializar los problemas, también se lo conoce como cuestión teórica de construir problemas. Esto sería desarmar por qué estamos hablando de eso, en qué cuestión concreta, en qué referente en los hechos, en qué acontecimientos se puede ver eso y empezar a analizar quiénes son los que lo sufren, quiénes son los que lo ven, qué se hizo hasta ahora y si esto siempre fue así
y qué se hizo antes. Esto hace a la identificación, la territorialización y la bajada más en concreto, ¿sí? Entonces yo te digo, inseguridad, inundaciones. Bueno, a ver, inundaciones. ¿Cuáles? ¿De qué tipo? A ver, ¿en qué hecho? ¿Te acordás de alguna cosa concreta, de algún hecho concreto, algún momento en el que te acuerdes? Sí, la última en La Plata, cuando se inundó tal río y entonces tuvimos que las lluvias fueron... bien, entonces es una inundación a causa de lluvias, ¿sí? En una ciudad es urbana, ¿sí? Entonces empieza a territorializar el hecho. Las inundaciones son como una cuestión muy abstracta para poder abordar, ¿sí? Y una inundación puede darse por 1000 cosas distintas. Muy bien. Desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, tenemos sede en Concordia, preguntan cómo se puede mejorar una política pública que tiene un mal diagnóstico de origen, pero que es buena o que podría solucionar algunos problemas de la sociedad. Bien, toda política se operacionaliza proyectos. Entonces, cuando tienen un mal diagnóstico de origen, lo habitual es que esté mal caracterizado el problema, ¿no? O que las acciones no estén contextualizadas. En ese sentido, lo que habitualmente se hace es producir un proyecto que trabaje más participativamente o con una recolección contextualizando la decisión. Por ejemplo, uno, en vez de decir el diagnóstico lo hicieron mal, puede decir, dado que los problemas cambian cotidianamente y que se vienen haciendo acciones, necesitamos saber en qué estado está la implementación de esto para poder avanzar en propuestas concretas para seguir avanzando, ¿sí? Y en ese sentido no está descalificando la propuesta original, sino que está recontextualizando y resituando que más allá de que haya sido efectiva, y esto puede pasar muchas veces, un plan, un programa, una política son superestructuras. Entonces, cuando uno las baja a acciones concretas, como todos los días, tenemos la suerte y la desgracia de que todos los días cambian las cosas. Cambiamos nosotros, cambia quién está a cargo, cambia lo que hace la persona, cambia quién sabía y quién no sabía de esto. Se mudó el que tenía el camioncito con el que llevábamos a las personas que tenían un problema y que no entraba en la ambulancia, pero que esa persona las podía sacar del barrio. Y nada, nos cambian las situaciones todos los días. En ese sentido, uno, como entiende que todo problema es una construcción que está dentro del proceso social de transformaciones, entonces uno puede redefinir eso en función de en qué estado de situación actual está y qué requiere esto. Otra herramienta para eso es la planificación estratégica, pensar que las herramientas de cualquier programa, plan y política tienen un muy fuerte componente de planificación que a veces es rígida. Si uno piensa en la planificación estratégica, piensa específicamente en la planificación asociada a la evaluación constante, a la evaluación de procesos, no solamente de resultados finales, sino durante el trayecto, que permite ajustar la planificación en función de lo que va pasando. Entonces, esas son herramientas que permiten como actualizar y darle fluidez a las políticas cuando tienen malos diagnósticos o cuando los diagnósticos no se adecuan a todas las condiciones. Las políticas también tienen este problema, son muy macro, entonces por ahí nuestro país tiene una diversidad cultural, regional, económica, social, geográfica, de accesibilidad muy, muy grande. Entonces, por ahí una política genérica, si bien tiene un diagnóstico general, es muy difícil que haga un diagnóstico tan pormenorizado y por ahí requiere un ajuste local. Muy bien. Acá dos preguntas que se pueden enganchar, pueden ser una sola, de Santiago del Estero y de UNDAP, de la Universidad de Avellaneda, que preguntan qué hacer cuando el municipio o el gobierno local es el problema al momento de abordar alternativas de solución en temas de salud, inseguridad y demás. Un municipio no puede ser un problema, digamos. Las posiciones que ellos sostengan pueden ser un problema. La accesibilidad de las personas de ese municipio pueden ser un problema, pero en principio las instituciones no son problema. ¿Sí? No son problema definido como un problema a abordar,
¿sí? Lo que puede ser un problema es que las relaciones con las personas que están en la toma de decisión de un área son imposibles, o que el eje de la política que están sosteniendo en esa área no coincide o se da de narices con la política o con el problema concreto que tiene la gente. En ese sentido, nuevamente, hay todo un trabajo que se puede hacer haciendo asociaciones entre las instituciones que están afectadas. Y ahí hay un trabajo muy fuerte, por ejemplo, que uno puede hacer entre los actores de territorio, por ejemplo, de los centros de salud, el curita de la parroquia que está preocupado porque vienen los chicos más al merendero y no tiene cómo darles de comer, el militante que está en el centro y entonces se da cuenta de que ya no les dan los insumos, etcétera, y una asociación con una universidad, una escuela, etcétera, para armar una propuesta efectiva de trabajo conjunto, colaborativo, y buscar recursos para poder sostenerla. Las acciones, la política pública no solo se construye desde el Estado, a veces se construye y el Estado tiene diferentes estamentos. La universidad es parte de la política de Estado, digamos, pero también hay posiciones dentro de las universidades y no necesariamente Estado y gobierno son la misma cosa. Entonces uno puede tener un gobierno local aliado y un gobierno nacional no aliado, puede tener dos gobiernos local y nacional no aliados, pero instituciones que tienen una perspectiva de sostén de derechos y puede aliarse para poder construir una propuesta concreta. Entonces la idea es trabajar en redes de trabajo que articulen diferentes actores sociales con diferentes posibilidades de tramitación de problemas, proyectos, intervenciones, etcétera. Otra pregunta desde la Universidad Nacional de San Juan, que esperamos dar una de las últimas clases desde allá. Uy, sería lindísimo. Sí, lo estamos presionando a los compañeros de San Juan. La pregunta es si la construcción participativa, presupuesto participativo y demás, le pone límites a las visiones técnicas o especializadas cuando hay que abordar un problema, ¿no? La tensión entre participación y saber técnico o entre comunidad y saber técnico. Como todo saber técnico, hay técnicos que son más abiertos y técnicos que son más cerrados. Hay personas de la comunidad que son más cerradas y con personas de la comunidad que son más abiertas. La idea para poder hacer esas construcciones es hacer las alianzas necesarias y las redefiniciones o co-construcciones de esos problemas de la manera que permitan esas permeabilidades. Yo, en mi experiencia, hay muchos técnicos que son viabilizadores de eso, a pesar de las condiciones de ciertos actores que estaban presionando, tensionando con mucho poder, con perspectivas más cerradas. Y en otros casos, actores intervinientes en la definición del problema que pudieron hacer que los técnicos adecuaran esos saberes a las necesidades concretas y que no se dejaron avasallar en la definición y se empoderaron de que esta definición de problema nosotros la queremos así porque para nosotros es así. Vos nos tenés que ayudar en esto, no en lo que vos sabés y querés traer. No, a nosotros nos pasa esto, ¿sí? Muchas veces hay actores sociales con mucha potencia territorial que por ahí no tienen el poder político para hacerlo, pero tienen el poder territorial muy, muy asumido. Esto pasa muchas veces con las mujeres en los movimientos sociales, los movimientos de trabajadores, los militantes. Muchas veces pasa de estas cosas, ¿sí? Una última pregunta y después no sé si querés repasar porque es un tema para el taller que van a trabajar y también lo pidieron desde las universidades, un poco los esquemas de árbol de problemas, mapa de actores y árbol de soluciones, pues son 3 instancias que vamos a trabajar ahora en todos los talleres de las 18 sedes, así estaría bueno. Y la pregunta tal vez la podés enganchar con esto. La pregunta en cuestión surgió acá y es ¿cómo podemos hacer desde una organización social para que un problema de la agenda pública sea retomado como problema por el gobierno local o el gobierno provincial o el gobierno nacional? Es decir, ¿cómo hacer para convertirlo en un problema de agenda de gobierno?
Bien, les cuento un ejemplo, ya que estamos de paso. Yo en una sede de la Universidad de Buenos Aires estaba dando la materia metodología de investigación. Y un día se acerca una estudiante y me dice, mi mamá trabaja en un centro de salud frente a una población de villa, una situación bastante complicada, un lugar donde no podía entrar cualquier persona ni de cualquier manera. Y me dice, y están necesitando a alguien que los ayude con investigación. Entonces yo le digo, ¿en qué? Digo, era metodología de investigación, pero yo decía, ¿y en qué? Porque tienen varios problemas y uno es el de la vivienda. ¿Y qué están pensando? ¿Qué necesitan? Me dice, y querían tener una reunión con vos. Bueno, voy al lugar con la estudiante y conozco a su mamá, que era trabajadora social, trabajaba allí. Y me dice, lo que pasa que en la comisión barrial hay gente que se está preguntando cómo hacen, porque cada vez que van a pedir un aumento de viviendas o que les den algún plan para viviendas o para construcción, les dicen que les den datos y no saben cómo construir datos o qué datos podrían necesitar. Bueno, entonces empezamos a trabajar con ella en el diseño de una especie de censo en el cual ellos tenían dos intereses. Por un lado, saber quién era la gente que estaba viviendo en ese asentamiento y por el otro lado, qué cosas sabían hacer o tenían como herramientas la gente de ese lugar. Bueno, empezamos a trabajar con ellos, los ayudamos a construir y lo primero que yo les digo es, bueno, pero ¿y nosotros hacemos esto? ¿Y cómo lo van a tomar? ¿Cómo van a recabar esta información? Y nosotros le podemos pedir a las maestras de la escuela que si nos ayudan a tomarlo, porque... Bueno, ¿y cuánta gente tendrían disponible? ¿Y cómo van a hacer para entrar? Si ustedes dicen que a nosotros nos vienen a buscar 5 personas para poder entrar hasta la comisión para trabajar con ustedes, ¿cómo van a hacer que haya mucha gente caminando por el barrio, por el asentamiento y pidiendo datos encima? ¿Se imaginan? Entonces dicen, no, porque una vez nosotros hicimos un trabajo con la Cruz Roja y la Cruz Roja es respetada acá. Entonces podemos pedirle a la Cruz Roja, bueno... hablen con la Cruz Roja y vemos. ¿Y cómo va a sacar las fotocopias de las encuestas? Y bueno, se consiguieron que iban pidiendo en las diferentes librerías y fotocopiadoras de la zona y un chico se llevaba y un negocio les dio un par de resmas y el otro le dio fotocopias, el otro le dio tinta y no sé qué, y así consiguieron hacer las encuestas. Coordinaron con la gente de Cruz Roja para que los acompañara, fueron, tomaron las encuestas, fantástico. Había que procesar las encuestas. ¿Quién procesa las encuestas? La mitad de la población no sabía ni leer ni escribir en el barrio, así que los que estaban participando probablemente no. Entonces armamos una estrategia y con mi estudiante y un grupito de compañeras de ella, les dije, bueno, si ustedes lo arman como trabajo final de materia, lo acreditamos como parte de su trabajo final de materia, que colaboren en armar una matriz de datos, una entrada de datos y análisis de datos. Bien, pero lo hacemos participativo. Fue mi única condición. Lo hacemos participativo. Tiene que participar la gente del barrio. Bueno, entonces necesitamos afiches y qué sé yo, nosotros llevamos un par. Y un día se nos aparecen con todos los carteles políticos que había de la zona, propagandas, etcétera, y los daban vuelta y los pegaban en la pared del centro comunitario y armamos las matrices para empezar a cargar los datos. Entonces uno leía y le decía, y en la próxima ponele cruz al segundo y contá, y seguí marcando que yo te digo en cuál le haces la cruz. Y así fueron cargando todos los datos, etcétera. Cuando terminamos de hacer eso, entonces esto sirvió de alguna manera de trabajo práctico para el grupo de estas estudiantes. Pero cuando terminamos de armar esto, empiezan a leer los datos y dicen, bueno, ¿y esto qué significa? Cuando empezamos a hacer lectura de datos, las estudiantes miraban a la gente del barrio y no lo podían creer. Porque lo que decían era, acá tenemos un problema, porque ves acá, esto era tal cosa, ¿no? Supónganse, esto era enfermedades respiratorias, ¿no? Porque mira, todos los que tenemos acá, ¿no? Y empezaban a hablar en términos de frecuencias, de porcentajes, de proporciones, de problemas, de soluciones, etcétera, leyendo los datos en una planilla con crucecitas, ¿sí? Sin saber leer y escribir. Cuando estábamos trabajando sobre esto, la comisión, esta vecinal,
dicen que entonces van a ir con esto a pedírselo al gobernador. Entonces, dicen, bueno, ¿y cómo se lo presentamos? Entonces les explicamos cómo se arma un informe. Dice, pero a nosotros nos gustaría que lo grabáramos por ahí con los celulares o las cosas, así como para mostrarle dónde están los problemas. Entonces le digo, mire, yo doy clases también en la licenciatura en audiovisión, acá, en la Universidad de Lanús. Y digo, si bien les queda lejos a los estudiantes, les puedo proponer si alguno puede venir a colaborar con ustedes. Entonces vine, lo propuse en una clase de la licenciatura de audiovisión y uno de los estudiantes dice, a mí me interesa como trabajo final tomar ese tema. Bueno, entonces fue y grabó. Grabó el proceso, grabó actores, armamos un proyecto con él de cómo era su trabajo final, etcétera. Y entonces así construimos, él sacó su trabajo final, pero también ellos se quedaron con un video que podían ir y mostrarle al señor al gobernador. No contentos con esto, dice, pero además nosotros queremos contarles a los del otro asentamiento para que también ellos puedan hacer algo parecido. Y entonces se constituyó una comisión de ellos que iba al otro asentamiento y les enseñaba cómo hacer la recolección, cómo hacer la grabación, con quién hablar en las universidades, con quién hablar en la fotocopiadora, y se armó como una mini convención. Entonces una de las estudiantes de terapia ocupacional me dice, ¿puedo hacer mi trabajo final sobre eso? ¿Sobre qué? Sobre cómo la gente se ocupa de participar en procesos colectivos con ninguna capacitación, pero con lo que le pasa para poder transformar su situación de vida. Perfecto. Entonces hizo su trabajo final de carrera. Entonces yo les propuse a todos los que estaban participando, y a la gente del barrio, si querían hacer una publicación, si querían presentarlo en un congreso. Y fuimos al Instituto Gino Germani. Y cuando llegamos con la gente del barrio, y nos vamos a inscribir en la entrada, y dice, profesión. Entonces dice, no tengo, le dice una de las participantes. Entonces dice, ¿cómo no tiene? Está en un congreso. Le dice, ¿cómo que no podía ser? Le dice, no, es una de las participantes del equipo de investigación, le digo yo. Y me dice, pero es que le tengo que poner algo. Bueno, ponele algo. Le dije yo, no sé si querés ponerle algo, ponele algo. Digo, no, es una participante. Bueno, por supuesto, cuando nos sentamos, qué sé yo, nadie tenía un cartelito que decía, yo soy doctor en no sé qué y yo soy licenciado en no sé qué, pero algunos se conocían, etcétera. El trabajo lo presentaron las dos miembros del barrio. Nosotros íbamos de acompañantes, más o menos, ¿no? Y cuando terminaron de exponer le dijeron, muy bien, ¿y esto entonces ustedes cómo sacaron la frecuencia? Y no, hicimos las tablas en las paredes y qué sé yo. Ah, bien, dice, qué buen trabajo, los felicito. ¿Dónde es que dan clase? ¿Dónde es que está radicada la investigación? Y entonces me miran y se ríen, ¿no? Y entonces, digo, trabajan con nosotros desde la Universidad de Lanús, desde la Universidad de Buenos Aires, con 3 proyectos articulados, y desde la Universidad de San Martín eran 3 proyectos, audio, terapia ocupacional y trabajo social, de diferentes universidades. Entonces me mira y le dice, pero ¿ustedes qué dan? Entonces dice, no, nosotros somos parte de los miembros del barrio. ¿De qué barrio? Le dice. No, del barrio, de los que hicieron esto, de los que somos unos de estos. Y entonces miran y dicen, ¿y así lo presentaron? Como sorprendiéndose. Si la gente se empodera de lo que está haciendo, no importa cuánto sepa de saber técnico, cuánto sepa de saber político, uno puede construir con cada uno de los saberes, potenciando lo que cada uno puede y sabe hacer. En ese sentido, lo que se necesita es viabilizar. Ser buenos escuchas y buenos viabilizadores de esos procesos. Poder hacer que la gente se habilite, se sienta habilitada a hacer esa participación cuando en general le dicen que no está habilitada, y favorecer esos procesos en los cuales cada uno puede mostrar efectivamente lo que tiene de potente para ese trabajo. ¿Sí? Ninguno de nosotros podía ir a hablar con la Cruz Roja. A mí me dijeron, no, bueno, porque le vamos a pedir a cada uno. Y yo decía, uy, a cada una de las fotocopiadoras y librerías del barrio pidiéndoles de a uno cuántas fotocopias me podés sacar. Ellos sacaron las copias, las tramitaron, estaban. Y yo dije, y después con los afiches y las cosas, y después cómo lo van a leer, y después cómo. Y cada una de esas cosas las fueron resolviendo. Y las resolvimos conjuntamente.
y trabajamos también sobre los prejuicios de cada uno en esa construcción. En ese sentido, los saberes técnicos y políticos se van acomodando si realmente uno puede hacer esa construcción conjunta. Bien. Si bien te había comentado lo del árbol de problemas y demás, hay una pregunta que llega desde la UNER también, pero desde la sede de Gualeguaychú, que me parece muy pertinente porque es una problemática que también, supongo, San Juan la debe compartir y algunas provincias más, que es en el tema de la explotación de recursos naturales y de protección del medio ambiente, cuando uno de los actores tiene mucho poder financiero, político. No vamos a decir Monsanto, por ejemplo. Sí, o bueno, este es el caso de Bodnia, que fue, por eso viene de Gualeguaychú. ¿Cómo se pueden resolver los conflictos favorablemente en este tema y también aprovechando tu expertise técnica para el tema de la salud comunitaria? A ver, el otro día tuvimos la suerte de que viniera un autor que a mí me gusta mucho que se llama Jaime Breil. Jaime Breil trabaja sobre una perspectiva que se llama epidemiología crítica. La epidemiología es una disciplina que lo que hace es sistematizar los datos de salud, ¿sí? Entonces es cuántas personas padecen tal cosa. Desde la epidemiología tradicional se cuenta cuántos tienen tal característica o cuántos les falta tal cuestión. Desde la epidemiología crítica se sostiene que los problemas de salud, los problemas ecológicos, los problemas ambientales, también son construcciones colectivas, ¿sí? Entonces, no es lo mismo padecer una enfermedad infectocontagiosa en un lugar que en otro, con una comunidad que te contenga que con una comunidad que no te contiene, en un lugar donde te explotan o estás en condiciones de trabajo que para eso estás expuesto, ¿sí? En ese sentido, en cada situación de salud se actualizan todas las condiciones de vida: trabajo, vivienda, desarrollo, economía, ecología, ambientalismo. Y en ese sentido no hay forma de trabajar sobre ninguna de ellas sin que incida en la salud de las personas, incluso en la salud psíquica, ¿sí? Ustedes seguro en los últimos tiempos habrán visto que mucha gente empezó a tener problemas de presión alta, de cánceres que empiezan a despertarse, tumores, diabetes, y uno dice ¿por qué? ¿No? Y este dicho popular de la mala sangre está en relación. Jaime Breil dice que un concepto que se trabaja mucho es el de determinantes de la salud, y él dice no es determinantes, no hay ninguna cosa que determine la salud, sino que son determinaciones en el sentido de que te incidieron de tal manera, en esa confluencia a vos te atraviesan de tal manera. En ese sentido, como cualquiera del resto de las políticas públicas y de las condiciones de derecho, hay que trabajarlas integralmente. En mi experiencia, digamos, siempre hay actores sociales muy fuertes. Él planteaba, por ejemplo, la industria bananera en Brasil y todas las tramitaciones que hay con eso. En toda la zona del norte, todos los cosechadores o toda la población golondrina que va en función de las cosechas, yendo de lugar a lugar, y entonces los chicos no se quedan, y entonces hay trabajo infantil, y entonces no van a hacer los controles de salud, y entonces trabajan en condiciones paupérrimas para juntar lo más posible la cosecha para poder tener mejor rendimiento del tiempo en función del dinero y poder ir a hacer más cosecha para poder tener más dinero, porque saben que es un trabajo epocal de un corto tiempo. Todas esas condiciones son parte de algo que se construyó así y que culturalmente tiene un sentido para todos los participantes. Entonces, cualquier cosa que muevas, incluso a veces los participantes no están a favor de que vos lo muevas. Por ejemplo, en este tipo de trabajo muchas veces se habla de que hay trabajo infantil o explotación infantil, y lo que dicen es, y están aprendiendo lo que van a tener que hacer después. O sea, es el aprendizaje de un oficio, cómo cosechás. Claro, bueno, pero el nene no va al colegio, lo levantan a cualquier hora, se queda en el medio de los pastizales, lo pican los bichos, ¿no? En ese sentido,
de construir estas cuestiones, nuevamente, tiene que ser una cuestión conjunta y ver hasta qué punto y en qué sentido se construye eso como un problema. Los intereses son muchos y son muy fuertes, y eso también hay que considerarlo. Pero uno puede trabajar sobre cuestiones, problematizando cuestiones y territorializándolas al punto de que se puedan empezar a ver modificaciones en el estilo de vida que sean útiles para las personas en las condiciones en las que están. ¿Sí? ¿Querés hacer un minutito por el árbol? Un minutito, 30 segundos puede 30 ser. segundos por cada Dar uno. un esquema general, así después ya los compañeros Bien. trabajan. De problemas. Uno enlista todos los problemas que se le ocurran, pero cuando los empieza a clasificar y ponderar, decide sobre cuál va a ser el foco, cuál va a trabajar, cuál es el más viable para trabajar, cuál es el más posible, el que se refiere a un hecho más concreto del cual se pueda tener un objetivo de avance concreto. Siempre piensen que cuando uno trabaja territorialmente, la definición del problema, y si uno puede conseguir trabajar el problema, trabajar la alternativa, trabajar la solución y lograr el objetivo, es mucho más viabilizante de nuevos procesos. Entonces, cuanto más acotado y más específico sea el problema que trabajen, y más acotadas y más específicas sean las posibilidades de llegar a la solución, más fácil va a ser que la gente siga participando y empiece a ver otras opciones de trabajo y de focalización. Entonces, no se preocupen por cuánto puedan avanzar en eso, sino porque pueda ser algo bien concreto, ¿sí? Yo siempre ahí doy el ejemplo de cuando uno le dice a los padres poner límites, ¿sí? Y vos le decís a un papá poner límites y se dice, y ahora lo reto, y no salís nunca más en tu vida, no lo va a poder cumplir nunca. O sea, eso no es, ¿sí? Si vos lo único que podés hacer es decirle que por los 5 próximos minutos no vas a mirar televisión, entonces apagás la televisión y garantizás que en esos 5 minutos no va a mirar la televisión. Pero entonces se cumplió lo que vos dijiste, ¿sí? Es mejor tener un problema y un objetivo acotado con una alternativa que sea visible y que las personas y los participantes puedan ver que fue de una construcción y de un sostén colectivo, que plantear grandes cuestiones que nunca queda muy claro si las terminamos de hacer y cómo llegamos. Por eso, una vez que identifiquen un problema concreto, cuanto más concreto, más territorial, más puesto en los hechos, más claro de identificar en qué cuestiones vos te das cuenta de que eso es un problema y qué se puede hacer para solucionarlo, en quiénes están, de ahí identificar cuáles son las causas de ese problema. Entonces uno va identificando de qué depende que eso se modifique y cuáles son los efectos si vos modificas eso, porque entonces podés anticipar quiénes van a ser los que van a chillar o los que van a estar de acuerdo, y te permite tramitar con los actores, bueno, entonces trabajemos sobre esta vía o sobre esta otra, porque acá hay más personas que van a recibir los efectos o menos personas que van a recibir los efectos. Respecto del árbol de objetivo para la toma de decisiones, una vez que identifican el problema, proponer cuál sería eso, pero puesto en términos positivos. O sea, si este es el problema, ¿a qué querríamos llegar? ¿A que no hubiera inundaciones? Si pusimos como inundaciones, ahí nos damos cuenta que eso no lo vamos a poder lograr, ¿sí? Pero, por ejemplo, en vez de tener inundaciones ese problema y proponer como objetivo no tener inundaciones, si yo digo tener registrados los sistemas y teléfonos frente a emergencias para armar la red, para trabajar rápidamente en casos de inundaciones hasta que se solucione el problema de inundaciones, entonces yo digo, si ese es el problema, mi objetivo es que podamos armar el árbol de personas y gente que está que puede participar, que logremos todos los contactos con las instituciones, organismos de Estado, lugares, referentes, que son los que proveen las respuestas para mantas, abrigos, traslados, evacuaciones, cosas de riesgo, personas con discapacidad y cómo llevarlas, etcétera, y hacer un volanteado de eso para que todos lo podamos tener. ¿Se entiende? Bajarlo a objetivos concretos que nos puedan mostrar qué resultados verían las personas, qué resultados se pueden ver cumpliendo ese objetivo y cuál sería el fin de eso, ¿sí?
disminuir la cantidad de personas con accidentes, disminuir la cantidad de personas que padecen frío y enferman porque no lograron tener un abrigo rápido, disminuir la cantidad de personas que quedaron aisladas porque no llegamos a saber que ahí teníamos que ir para poder sacarlas porque no podían desplazarse solas, etcétera, etcétera. En el mapeo de actores, recuerden que la idea es hacer primero el listado de todos los actores, viendo todos los diferentes tipos de actores, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones de la asociación civil, gente, personas. Ahí puede ser desde el kiosquero, supónganse que estén trabajando un camino crítico para que los chicos puedan ir solos a los colegios y que tengan rutas para poder o puntos en los cuales poder parar si les pasa algo, si los aborda alguien, si alguien los amenaza o les pasa o tienen alguna situación de emergencia, ¿no? Entonces, un kiosquero puede ser un actor social involucrado. La Cámara de Comerciantes también, de la zona. Pero también puede ser una persona, ¿sí? Por ejemplo, en los barrios muchas veces nosotros tenemos referentes que son muy concretos. Por ejemplo, el enfermero del barrio, ¿no? Es un personal muy particular, ¿sí? O la persona que tiene el auto que puede sacar a los demás, ¿no? O el que tiene el contacto en el hospital si hay un caso de emergencia, ¿no? Esas personas hay que identificarlas y esas personas son fundamentales, ¿sí? Y son actores sociales muy importantes. Una vez identificados, entonces ahí sí, hacer un análisis de entre el nivel de poder que tienen para incidir sobre las decisiones que vamos a hacer y la posición que tienen respecto del problema, cómo lo vamos tramitando. Eso nos puede hacer cambiar la formulación del problema y el objetivo para que la persona esté más de acuerdo, ¿sí? Y empiece a participar más activamente. Entonces vamos modificando entre la posición y la posibilidad de decir el problema. Y el último era el de las... el de las estrategias o alternativas, que tiene que ver con, bueno, cuáles serían las actividades para lograr específicamente eso, ¿no? En qué resultados se vería y qué actividades podríamos proponer para lograr esos objetivos y esos fines, ¿ok? Estas son las herramientas básicas y más o menos un repaso así como muy general. Muy bien. ¿Okay? Marce, haces de un tema muy técnico, muy metodológico y muy difícil, algo muy simple, así que habla de tu calidad como docente. Espero que les sirva. Bueno, despedimos a todas las universidades y a Marcela. Muchísimas gracias a todos, espero verlos pronto y no aflojen. Muy bien, nos vamos a trabajar en taller ahora. Hasta luego.